Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 11 de julio, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el primer vídeo de la semana, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, hoy titular, pues vamos a hacer un poco de repaso. Estamos a lunes, con lo cual toca profundizar un poquito en los dos futuros para ver dónde estamos técnicamente en sus gráficos. Como siempre, antes de empezar, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe, bajo ninguna circunstancia, considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos directos al análisis técnico, a los gráficos, puesto que hoy no tenemos ninguna noticia relevante en el calendario económico que pueda afectarnos y pueda producir volatilidad durante la sesión, así que directos al técnico. Bien, aquí lo tenemos, futuro del mini S&P 500, gráfico semanal. Ya que estamos a lunes, empecemos por ese marco temporal. Aquí vemos diferentes cosas, niveles que destaco. En primer lugar, destacamos como resistencia más importante y más cerca del precio esta zona de aquí, la amplío un poco. Estos niveles de los 3.950 aproximadamente, que son los máximos de las últimas semanas. Ahí el precio, cada vez que se ha acercado a esta zona, se nos ha girado, con lo cual ahí tenemos una fuerte resistencia que además también le confluye esa directriz bajista más acelerada que nació aquí hacia el mes de marzo de este año. Un poco tenemos dos directrices principales, ¿no? La que nace en los máximos históricos, y aquí tenemos un poco el segundo punto de unión, y luego una aceleración del movimiento bajista que nació en este segundo movimiento, máximos ahí de marzo a abril, que luego pues se aceleró el movimiento bajista dejándonos este otro máximo decreciente y que luego otra vez nos hemos encontrado un poco, ahora estamos ahí cerquita otra vez de esa directriz bajista, ¿no? Sería el tercer toque, con lo cual tenemos ahí esas confluencias de resistencias que hacen que ese nivel sea muy relevante. Bien, más niveles. Tenemos también como primer soporte más relevante los mínimos anuales. Hay cerca de los 3.650, tenemos este nivel de aquí y en caso de que se perdieran esos mínimos del año, pues podríamos ver probablemente una llegada a la zona de los 3.500. Ahí tenemos varias confluencias de soportes. En un primer lugar, resistencia que fue en el pasado, claro, ahí a finales de 2020, que ahora podría polarizar a soporte. Tenemos también el 50% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de 2020 con la pandemia, otro soporte. Tenemos también la media de 200 en este marco temporal semanal, que ya sabemos que es una media que actúa ya misma como nivel, otro soporte. Y tenemos también la parte baja del canal que se ha formado aquí bajista, este último canal, que podría también ahí ser un último punto de soporte en esta gran confluencia de niveles que tiene ahí cerca de los 3.500, que además también es un número redondo. Así que tres niveles a destacar. Vámonos ya, bajamos de marcos temporales. Aquí vemos un poco cómo esta zona de aquí, los máximos que dejó aquí el precio en la segunda quincena de junio, zona de los 3.950, ahí se encuentra un poco esta directriz, ¿vale? Un poco trazándola, uniendo estos máximos decrecientes, tenemos que el precio podría darse la posibilidad, es un escenario dentro de los posibles escenarios que puede hacer el precio dado los movimientos repetitivos que se acostumbran a producir. Dada la fuerte confluencia de resistencias, creo que la zona clave de resistencia ahora mismo son los 3.950. Ahí tenemos muchos niveles. Estamos aquí en estos máximos que dejó el precio a finales de junio. Estamos también un poquito, si trazamos FIBO de este último impulso bajista, este marco temporal ahí cerca del 50%, 3.950, directriz bajista, la media de 50 en este marco temporal se está acercando y por tanto creo que el precio podría llegar otra vez de nuevo a la zona de los 3.950, pero desde luego, sea si llega o no llega, ahí tiene una resistencia fundamental. La siguiente resistencia que encontraría, estaríamos aquí en la zona de los 4.100, donde tiene un poco el precio ese mínimo común de esa última estructura aquí de giro que dejó, un poco una formación triangular descendente que dejó aquí a principios de junio y que su soporte, que coincidiría ahora con el 76,4 de retroceso, podría ser ahora también
resistencia. También no nos olvidemos de la zona de los 4.000, que ahí está el 61,8% de toda esta bajada desde los máximos de junio, y que, coincidiendo con el número redondo fuerte de los 4.000, también podría ser una resistencia a tener en cuenta si superase, desde luego, los 3.950, que no le va a ser fácil. Bien, para ver soportes bajamos de marco temporal, que lo veremos mejor. Ahí en el gráfico de 4 horas vemos cómo el precio dejó los máximos de la semana pasada. Aquí, justo en la media de 200, en este marco temporal de 4 horas, ahí el precio encontró el final de los movimientos alcistas de toda la semana y ahí se frenó. Nos ha dejado ahora, estamos en este marco temporal, ¿no? Ante una estructura última pues un poco lateralizada, marcada por este soporte ahí en la zona de los 3.870, donde el precio pues dejó una resistencia aquí en la sesión del 5, del 6, del 7 de julio, que fue rota al alza al final ya casi de la sesión del jueves, que polarizó a soporte, fijaros, ¿no?, en este throwback que se produjo aquí en la sesión del viernes. Continuación alcista, no pudo con los últimos máximos, vuelta, con lo cual tenemos pues un poco 1, 2, 3 y hoy cuarto toque, con lo cual definida una zona de rango de lateral con esta banda inferior, esta banda superior, y por tanto pues tenemos ahí a corto plazo una estructura pequeñita de rango definida pues por estas dos bandas. Como siguiente soporte, si el precio perdiera los mínimos de esta zona, que no solamente son los mínimos del día, sino esta zona que os acabo de comentar un poquito, ¿no?, el que marca un poco estos límites de esta última estructura alcista que dejó aquí al romperse esta resistencia. Si se pierde esta zona, tendríamos una zona siguiente de soporte en los 3.840. Ahora veremos mejor estos dos niveles en los marcos inferiores. Y como resistencia también vamos a ver un poquito estos dos en marcos temporales de 1 hora y de 15 minutos para ver un poco más de claridad, pero quedémonos en este marco como niveles destacables, más allá de los que hemos visto en gráfico diario, en la banda superior 3.900, pues un poco ahí 20, y los mínimos del día ahí cerquita de los 3.870. Marco de 1 hora. Aquí vemos los otros niveles que os quería comentar, son estos. Aquí tendríamos primero esta zona de aquí, que fue un punto de acumulación en la jornada del día 7. Toda esta resistencia se superó, hizo un throwback, y además ahí tenemos la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, 3.830 aproximadamente. El siguiente soporte son niveles menores, pero hay que marcarlos pues porque en caso de pérdida de los mínimos del día podrían actuar como soporte. El siguiente lo encontraríamos en la zona de los 3.810, que aquí también tuvo un punto de acumulación en la jornada del día 6, y luego ya sí que el nivel que hemos contemplado antes y que hemos comentado en el marco temporal de 4 horas. Como resistencias, más allá de la banda superior, de este pequeño rango que se ha formado, tenemos esta zona de aquí, que vamos mejor a verlo en el gráfico de 15 minutos. Aquí tenemos el precio, dos primeras resistencias. La primera, aquí en estos niveles que dejó el precio, ¿vale? Un poquito ya en la apertura de la sesión de hoy en el Globex ha habido un pequeño gap bajista, ¿vale? Pues tenemos como primera resistencia 3.900, que es un punto donde un poco la apertura, ¿no?, del día en los futuros. Ahí tendríamos esa zona, el precio ha bajado, ha dejado aquí una zona de soporte que ahora más a más le coincide la media de 200 en este marco temporal de 15 minutos. Por tanto, 3.890, primera resistencia, la siguiente, la apertura del día de hoy en los mercados de futuros, 3.900, y luego ya la siguiente sí que toda esa parte alta del rango que hemos visto en los marcos mayores. Bien, pues ahí tenemos un poco la preparación de la sesión de hoy, un poco de repaso en profundidad de todos los niveles también mayores, marcos mayores, así que dejemos el gráfico pues con esta preparación y vámonos al Nasdaq. Vamos allá, Nasdaq, gráfico también semanal. Aquí tenemos como niveles destacables, en primer lugar, como primera resistencia también esos máximos que se han formado aquí en la zona de los 12.200 aproximadamente, máximos de las últimas semanas. Nivel de soporte principal y primero, la zona de los mínimos anuales, ahí cerquita de los 11.000, donde la media de 200 se está acercando también a esa zona.
Y la siguiente zona de soporte en caso de pérdida de los mínimos anuales la encontraríamos ahí cerquita de los 10.500, otro número redondo, donde le confluye el 61,8% de retroceso de toda la subida desde los mínimos de 2020. Y también nivel técnico, aquí lo vemos, de soporte en el pasado. Bien, bajemos al marco diario. En este marco temporal vemos también dos directrices, la principal desde los máximos históricos con la unión de estos dos máximos decrecientes, luego la aceleración del movimiento bajista que también tuvo 3 puntos, fijaros, primero, segundo a principios de junio, tercero ahí cerca de finales de junio, por tanto directriz bajista ratificada, que esta en este caso se rompió al alza, con lo cual podría ser un punto de soporte, que ahora lo veremos mejor en marcos menores. Tenemos también aquí visibles otros niveles. En primer lugar, esta zona, que no es poca, la zona de los 12.200, un poco también ahí actuó como nivel, ¿no? Eso a finales de junio se formó esta resistencia aquí en esta zona y ahora mismo pues se ha encontrado también justamente ahí el precio en los máximos de la semana pasada. Desde aquí parece que se ha girado. Por tanto, primera resistencia, zona de los 12.200. La siguiente, en este mínimo común de esa estructura de giro también que se formó aquí a principios del mes pasado, zona de los 12.000, pues 500, también número redondo, y la siguiente zona ahí cerquita de los 13.000 en esos máximos del mes de junio. Como soportes, bajo de marco temporal para verlo más claro, tendríamos como primer soporte esta zona 11.950, donde confluyen varios niveles. Fijaros también como en el caso del futuro del MSP 500, el precio rompió esta resistencia, se produjo el throwback en la sesión del viernes, intento de continuación alcista, no pudo, una pequeña superación, un pequeño upthrush, pero nada, giro desde esa zona, por tanto ratificando otra vez la resistencia de los 12.200, 12.250 y por tanto giro desde ahí, llegada y cerquita a los mínimos, aún no ha llegado, pero se ha acercado un poco a la zona, ¿no?, de los mínimos de la sesión del viernes y también esa directriz bajista, pues que ahora es soporte. Por tanto, tenemos en el Nasdaq, en la zona de los 11.950, una zona relevante de soporte, que además también ahí se refuerza con esta media de 200 en este marco temporal de 4 horas, que está justo en los mínimos del día de hoy. Si el precio pierde toda esta confluencia de soportes, mala señal, porque además volveríamos a meternos por debajo de esa directriz bajista que parecía ya estar superada, y nos encontraríamos con otros niveles que vamos a verlos mejor en el marco de una hora, pero aquí ya los destaco, 11.850 y la zona de los 11.750 aproximadamente, que vemos técnicamente una zona muy relevante, resistencia, ruptura, throwback, por tanto esta zona también sería un soporte y luego ya el soporte mayor de estos mínimos aquí de junio y mínimos pues muy importantes en la zona de los 11.300. Vámonos al marco de una hora y aquí ya para finalizar pues vemos un poquito al precio que desde principios de la sesión del viernes estamos pues un poco en una zona de rango, en una estructura más de lateral, con una banda superior aquí 12.200, banda inferior ahí cerca de los 11.950, 12.000 y ahí tenemos los dos niveles principales. Podríamos también marcar como nivel un poco intermedio, ¿no? Bajamos al marco de 15 minutos y aquí encontraríamos esta zona, toda esta zona de aquí, que un poquito confluye, estamos ahí cerquita de esos mínimos que ha dejado durante la sesión asiática de hoy, que han polarizado a resistencia en la sesión europea, hablamos de los 12.090 aproximadamente, sería una primera resistencia. Y luego la siguiente la podríamos también encontrar. Estamos ya dentro de la resistencia mayor, pero un poco ahí en esa apertura de los futuros en el Globex, ahí cerquita de los 12.150 y un pequeñito soporte más intradiario visible aquí en estos niveles de aquí, y que en caso de pérdida pues podríamos ver otra vez al precio en el Nasdaq llegar a los mínimos del día, ahí cerquita de los redondos 12.000. Bien, pues nada más, dejamos aquí también la preparación de este futuro. Y nada, nos vemos pues mañana, martes. Que tengáis una buena sesión de trading, una buena tarde y hasta mañana.